La ciudad más importante de Bolivia es La Paz, que domina el altiplano controlando las rutas comerciales del Alto Perú. Esas rutas comerciales atraviesan las regiones mineras y el granero de Cochabamba hasta llegar a Santa Cruz, ciudad de frontera situada en la ceja de selva camino al Brasil. Además, esas rutas comerciales se prolongaban por todo el sur peruano y tenían sus nudos en el triángulo de ciudades que dominan la región: Arequipa, Puno y Cusco. La salida natural al mar de Bolivia eran los puertos del sur peruano, como por ejemplo Hilo, Arica. Cuando se crea Bolivia con la configuración que finalmente adquiere, se le separa de esta zona de Cusco-Arequipa y se le separa también de lo que eran estos puertos naturales de Hilo y Arica. Y su costa se le ubica más al sur, donde estaba el desierto de Atacama, que precisamente por esta faja árida no tenía prácticamente asentamientos humanos, no tenía prácticamente población. Entonces, a esto me refiero con que la configuración territorial de Bolivia complicó mucho la viabilidad de este país. El puerto natural de La Paz siempre fue Arica, porque son próximos, siendo el destino lógico de su ruta hacia el mar en términos geográficos. En época colonial, Arica y Pisco habían sido los puertos del comercio de mercurio, un producto esencial para amalgamar la plata proveniente de Charcas. El mercurio bajaba de Huancavelica gracias a mulas y arrieros. Desde Pisco se iba por mar hasta desembarcar en Arica y subir a Potosí por tierra. El puerto natural para Bolivia era el puerto de Arica. Ese era el puerto natural, ¿no? O sea, el mercurio, el azogue que salía de Huancavelica iba por barco a Arica, y de Arica era introducido al Alto Perú en mulas, ¿no? Entonces, ese era el puerto natural. El puerto de Arica era también el sitio de embarque de la plata que viajaba a Lima antes de dirigirse a Europa. De este modo, Arica era clave para todo el comercio paceño. Pero después de la independencia, Arica quedó en manos del Perú, porque no era parte de la audiencia de Charcas, sino del virreinato peruano. Además, también eran peruanas tierras situadas bastante más al sur de Arica. Allí se hallaba el entonces departamento peruano de Tarapacá, cuya capital era Iquique. Recién a continuación, en dirección al sur, venía el departamento boliviano del litoral, llamado Atacama, cuyo puerto más importante era la pequeña caleta de Cobija. Este departamento litoral y su puerto quedaban muy lejos de La Paz. Por ello, las mulas, que eran el medio de transporte propio de la época, hacían el camino en 18 días entre La Paz y Cobija, mientras que solo empleaban 3 días para cubrir la ruta entre el puerto peruano de Arica y la capital de Bolivia. Los bolivianos en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, consideraban que era fundamental para ellos el puerto de Arica, ¿no? Y muchas veces quieren intercambiar territorio con el Perú. Hay procesos de negociaciones con el Perú, por ejemplo, entregándoles territorio junto a Puno a cambio de Arica. El puerto que después les quedó a los bolivianos fue Cobija, que era un puerto muy de segundo orden, ¿no? Y que Santa Cruz en la década de 1830 lo quiso levantar. Pero obviamente el puerto natural para los bolivianos era Arica, ¿no? El grueso del comercio boliviano siempre ha sido por Arica, incluso cuando Bolivia era dueña de un departamento costero. Por ello, Bolivia aspiraba a Arica. Este tema estuvo presente durante todo el siglo XIX y ha dado origen a diversos tipos de tensiones y propuestas de solución. En un momento dado, se ensayó con recuperar la unidad política perdida y retornar a una forma de unidad que permita a la nueva entidad mantener un comercio liberal y abierto al mundo. Esa fue la apuesta de la Confederación Perú-Boliviana, cuya vigencia se reduce a 3 años, 1836 a 1839.